Muy buenos días y buenas tardes, dependiendo de donde estén. Les habla César Trabanco de Global Chamber. Yo estoy encargado de dirigir el grupo de América Latina y hemos estado haciendo varias actividades este año. Esta de hoy es la penúltima. Tenemos otra actividad en diciembre, pero hemos tenido mucho apoyo de nuestra red y de nuestros miembros. Entonces decidimos hacer este evento en el tema de tratados comerciales que hay en la región. Eh, Sin duda hay más, sin duda hay unos más específicos que otros, pero queremos cubrir específicamente lo que viene siendo el nuevo NAFTA, o lo que se conoce como el UNCA, el CAFTA para nuestros compañeros de Centroamérica, y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que envuelve a diferentes países como México, Perú y Chile, y a Mercosur, también de allá de Sudamérica. Más bien para darles una idea a todos de las oportunidades que hay. Muchas veces cuando se comercializa se va directamente al país vecino o al país con el que haya habido más relación, pero están contemplando verdaderamente los beneficios que estos tratados comerciales le ofrecen a su país. Como por ejemplo, hace poco leí que Mercosur tenía un tratado con India, entonces me puse a leer y pues la verdad no era tanto el comercio que se ha generalizado entre India y Mercosur, específicamente Brasil, que es el del cual estaba leyendo. Entonces creo que es importante, ¿no? Educar y que los comerciantes conozcan un poco de lo que son estos tratados. Entonces, muchas gracias a todos los que se están uniendo acá al Globinar, como le llamamos en Global Chamber. Les quiero presentar a nuestra primera panelista. Ante todo, bueno, hoy tenemos una sesión de solo mujeres, ¿no? Qué afortunados somos de que estas mujeres sean las líderes, que estén haciendo los cambios y ojalá no sean pues cambios que nos beneficien a todos y que aporten a lo que viene siendo nuestra misión, ¿no? Apoyar el comercio internacional y expandir las redes comerciales alrededor del mundo. Pues tenemos primero a Magali Silva. Magali Silva fue ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú entre 2013 y 2016. Estuvo muy de lleno en lo que fueron las conversaciones del Acuerdo Transpacífico y es de lo que nos va a hablar a continuación. Magali actualmente se desempeña como asesora de la Gerencia General del Banco Central del Perú también. Entonces, qué dichosos somos, ¿no? Tener una persona con la experiencia de Magali aquí, comentándonos un poco de lo que ha pasado con el Transpacífico y específicamente lo que es Perú. Magali, muchas gracias por estar aquí con nosotros y te dejo el piso para que entonces nos cuentes un poco de lo que ha pasado con estas oportunidades. No, muy buenos días, César. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un privilegio estar, digamos, formando parte de este panel con mujeres tan destacadas de distintos países que nos acompañan desde México, desde Costa Rica, desde Sao Paulo, pero en realidad representa Uruguay y Indira está desde Arizona. Entonces, conocedoras del comercio y no, o coincidirán conmigo también que el rol del comercio ha sido crucial en los últimos 30 años en el crecimiento de nuestros países. En el caso particular del Perú, ha permitido sacar de la pobreza hemos pasado de 46% de pobreza a 21% de pobreza en el lapso de 15 años, cosa que hubiera sido imposible para el Perú siendo una economía pequeña y cerrada como lo había sido en la década de los 90. Y luego, con esta apertura, nosotros decidimos negociar tratados de libre comercio que nos permitieran a nosotros incrementar nuestro mercado. En el caso particular del TPP o el Acuerdo Transpacífico, hoy conocido como CPTPP, ¿por qué se le cambió de nombre? Porque incluso teníamos este acuerdo firmado donde participaba Estados Unidos y eso nos permitía tener un mercado de 800 millones de personas. Al salir Estados Unidos, lo que pasa es que sigue siendo importante, tenemos 520 millones de consumidores que, como tú lo has dicho, la necesidad de eventos como este permite difundir los beneficios que tratados como este tienen. ¿Cuál es el beneficio principal, a mi modo de ver, de este tratado y por qué es de última generación? En primer lugar, se incorporan todos los aspectos que el día de hoy nos han cambiado nuestras vidas. El comercio de servicios, la integración, la presencia de Internet, cómo cambia, ¿no?
el tema de los obstáculos técnicos al comercio, el tema del medio ambiente, el tema de la mujer, que es sumamente importante, y el día de hoy lo estamos visualizando en este conversatorio. Y tiene un capítulo, que es el capítulo 24, específicamente dedicado a las pequeñas y a las medianas empresas. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio se firman justamente para ser un aliciente al crecimiento, para permitir a estas empresas que se engarcen en las famosas cadenas globales de valor, o que a través de una nueva red de contactos, a través de información, a través de conocimiento de lo que los mercados demandan, poder tener un mayor acceso a estos mercados y buscar, en algunos casos, tipos de asociaciones estratégicas para buscar financiamiento y permanencia en el mercado. Entonces, esta es la buena noticia del Acuerdo Transpacífico conocido como CPTPP, que incluye entre las economías latinoamericanas a Chile, México y Perú, países asiáticos, de Norteamérica está Canadá, tenemos el continente de Oceanía, un continente nuevo por descubrir, Australia y Nueva Zelanda, y luego tenemos entre los países asiáticos está Malasia, está Singapur, está Vietnam y está Brunei. Entonces, en conjunto, sumamos 11 países, nuevos mercados, con consumidores que tienen gustos distintos, preferencias distintas, y esa exploración es la que nos va a llevar a nosotros justamente a encontrar nuevos nichos de mercado que nos permitan a los países seguir creciendo. No sé si he cumplido mis 10 minutos o puedo seguir. Todavía puede seguir un poco más, unos 3 minutos. Sí. Sí, estaba cuidando el tiempo. Entonces, ¿de qué se trata el día de hoy? De decir que a partir de esta apertura que tenemos, no es una varita mágica que luego firmas el Tratado de Libre Comercio y luego el comercio va a venir por sí mismo. Hay que trabajarlo, son como las carreteras. Tú construyes la carretera, pero hay que decidir primero si vamos por la carretera, luego con qué vehículo, si estamos utilizando toda la tecnología disponible a nuestro alcance, a qué velocidad, con qué pasajeros, quién va a ser nuestro equipo. De eso se trata este Tratado de Libre Comercio. Entonces, tenemos nosotros la buena noticia, es que tenemos un portal web en donde hay una plataforma en donde se trata de medir cuáles son las capacidades de los países. Hay que señalar también que el tratado todavía no se ha puesto en vigencia porque hay 4 países, entre ellos el Perú, cuyos congresos, por temas de cambios políticos, cambios de estadía, está Chile, está el Perú, está Vietnam y está Brunei, países que no han puesto todavía en vigencia este tratado de libre comercio que conocido como el CPTPP. Sin embargo, se ha venido trabajando y corresponde a las autoridades buscar los momentos para poner en práctica o poner en vigencia, es decir, darle toda esta normatividad que se requiere para que este tratado siga funcionando. Entonces, en América Latina tenemos esta posibilidad, como tú lo has mencionado al inicio de la charla, tendemos a comerciar entre los países que estamos más cercanos, ¿no? Sabemos de la teoría económica que la distancia importa, pero a través de la reducción de costos, a través de esta interacción, se puede lograr encontrar beneficios palpables para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, tenemos que seguir trabajando en lo que significa la información, en lo que significa la capacitación, dotarlos de instrumentos. Foros como este te permite descubrir las necesidades. Para nadie es un secreto que el Perú, por ejemplo, es un exportador neto de alimentos. Estamos rankeados en número 1, exportación de espárragos, o 2 o 3, vamos camino a ser el segundo exportador de paltas en el mundo, avocados, ¿no? Tenemos también el gran crecimiento de lo que ha sido la exportación de uvas, arándanos, pero en fin, tenemos una gama de productos agrícolas y tenemos una segunda gama que son los productos textiles, especializados en las materias primas nuestras, que son la alpaca, ¿no? Y el algodón pima, que es un algodón orgánico, un algodón de los más suaves porque es fibra larga. Y luego también tenemos en la parte de lo que son alimentos, los superfoods, todo lo que es la quinoa, alimentos que dan vitalidad y energía, el estrés, la maca, por ejemplo, son alimentos muy, muy, muy requeridos en el Asia, en el continente asiático. Tenemos una gama de productos pesqueros que están encontrando nichos de mercado inigualables, por ejemplo, en Corea, lo que significa el calamar gigante, ¿no? Cortado de trocitos, las nuevas presentaciones, los empaques.
hay una gama de productos que se están comercializando en el mundo y en los cuales el Perú tiene una gran presencia en el mercado, pero necesita crecer más. Necesita que esas pequeñas empresas se asocien con otras pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque en el Tratado Transpacífico tenemos lo que se llama la acumulación de origen. Es decir, para ciertos países, si se comprueba que la materia prima, ¿no?, y hasta cierto componente de los materiales vienen de un mismo lugar, tú puedes entrar con arancel cero a otros países, lo cual te da ya una ventaja comparativa. Entonces, esto es lo que se conoce como los beneficios de las reglas de origen y que permiten esta acumulación que te hace de alguna manera aprovechar información que otros no conocen, donde tú puedes entrar a ese mercado en mejores condiciones que otros competidores. Perfecto, Magali. Muchísimas gracias. Como bien dices, el enfoque que ha tenido en pequeños y medianos comerciantes, pues más o menos es lo que también Global Chamber estamos tratando de ayudar. Son jugadores muy importantes en los planes que hay en cuanto a comercio internacional y pues es algo que afortunadamente estamos viendo y esperamos que siga creciendo. Entonces quiero pasar a nuestra segunda panelista, es directamente desde Sao Paulo, Brasil, pero original de Uruguay. Les queremos presentar a Marcela Arnaiz. Marcela es experta en comercio internacional, lleva más de 20 años con experiencia y gestoría de proyectos, tanto en áreas privadas como públicas, pero siempre relacionada a comercio internacional. Marcela es parte de nuestra red de Global Chamber. He tenido la oportunidad de trabajar con ella. Es un recurso muy, muy importante cuando uno de nuestros miembros va para Brasil o para el Uruguay, en ese caso. Marcela, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y te doy el piso para que puedas hablarnos un poquito de lo que es el Mercosur y las oportunidades comerciales que han surgido a partir de Genial, César. Bueno, muchas gracias. Como decía Magalí, un orgullo estar en este panel de mujeres y hablando sobre estos temas tan interesantes y relevantes para nuestras economías aquí en Latinoamérica, porque realmente soy una convicta de que el comercio realmente para nuestras economías es fundamental y la apertura comercial sin duda que trae muchos beneficios. Lógicamente, siempre va a haber sectores que se van a ver un poco, de cierta forma, perjudicados. Eso es una realidad, pero eso es parte del trabajo de los distintos gobiernos en atender y intentar que o el sector se transforme, intentar aplicar medidas para que la transición no sea una cosa tan fuerte. Pero creo que, en definitiva, el mensaje es todos salimos ganando con comercio y con acuerdos de comercio. Entonces, un poco el objetivo hoy era hablar sobre Mercosur-Unión Europea. Cuando yo empecé a trabajar en el gobierno en Uruguay, César decía hace 20 años, y sí, más o menos, y es más o menos lo que llevó este acuerdo Mercosur-Unión Europea. Cuando yo estaba trabajando en el gobierno en Uruguay, empezamos las negociaciones, y bueno, en ese momento era una cosa como muy, era fantástico, ¿no? Y principalmente para Uruguay, que como país muy, muy pequeño, pero asociado al Mercosur, sabíamos que las consecuencias de esto podían ser muy grandes. Sin embargo, bueno, los años pasaron, se sucedieron rondas de negociación, una tras de la otra, y nunca pasaba nada. Y al comienzo de este año me encontré con una persona y me dijo, este año cierra Mercosur y Unión Europea. Y dije, no, imposible. No hay nada, no hay ruido, no se han reunido, no hemos hecho ninguna intercambio de listas, de ofertas y demás, que siempre era lo que hablábamos, que tanta preferencia arancelaria y etcétera. Y dije, yo no lo veo. 2 semanas después se firmó el acuerdo y estábamos todos, bueno, con toda la adrenalina de finalmente haber llegado a la conclusión de las negociaciones. Pero bueno, esto es el comienzo de un camino. Ya era el comienzo de un camino largo en aquel momento, en junio, cuando se firmó el acuerdo. Hoy, en el nuevo contexto,
la previsión es que sea un poco un camino un poquito más largo de lo que prevemos. Pero bueno, Mercosur, Unión Europea, tanto para Mercosur como para Unión Europea es una gran oportunidad, es un mercado de 800 millones de consumidores, o sea, es un mercado muy grande, juntos representamos el 20% de la economía mundial, y representamos el 37% del comercio global en el mundo, ¿no? Entonces, es un acuerdo que realmente tiene un peso importante, ¿no? Y hoy en día no podemos, por dos motivos, no podemos dejar de hablar de la cuestión geopolítica, tanto sea por el peso de este acuerdo, ¿no? De haber llegado a algo, por lo menos, y por la cuestión de que, y también el aspecto geopolítico entra también en por qué si demoramos 20 años en negociar, de repente y sin hacer mucho ruido, de un día para otro tenemos un acuerdo firmado. Eso es un poco consecuencia también de la guerra comercial Estados Unidos-China, que situó a la Unión Europea y mudó un poco cambió un poco su perspectiva. Unión Europea siempre tuvo un perfil mucho más negociador en términos de acuerdos de cooperación y demás, y para la Unión Europea siempre fue una estrategia más ofensiva. Unión Europea ofrecía esos acuerdos de cooperación y beneficios comerciales, etcétera, a cambio de una cooperación que servía para, digamos, trasladar un poco el modelo europeo y esa forma de encarar la economía para esos otros países y así en el futuro hacer alianzas. Hoy el acuerdo Mercosur-Unión Europea claramente tiene un perfil mucho más defensivo. Unión Europea está buscando aliados porque no sabe qué es lo que va a pasar con Estados Unidos y China en este contexto actual. Y así, ¿cuáles son entonces un poco las repercusiones? Todavía no se ha divulgado, los textos no se han divulgado y sabemos en términos generales un poco, bueno, cuáles son los beneficios que este acuerdo va a traer tanto a Mercosur como a Unión Europea. Hay capítulos de servicios, de inversiones, de pymes, lo cual es genial y como decía Magalí, es un aspecto que pretende incorporar a las pymes y dar beneficios a las pymes para que se incorporen a las cadenas globales de valor, lo cual es una cosa muy buena. Hay aspectos medioambientales, pero simplemente reconociendo, digamos, y remarcando el esfuerzo que tenemos que hacer en todo el aspecto del cambio climático y reforzando los acuerdos que ya tenemos, digamos. No hay exigencias adicionales para ninguna de las partes en términos del medio ambiente. Hay toda una parte de cooperación, se logra un escenario de mucha mayor certeza en términos de inversiones, porque bueno, se establecen ya en qué ámbitos se van a resolver las diferencias, etc. Hay capítulos de facilitación del comercio, etc. Yo creo que eso en general es un poco la tendencia general. No tenemos capítulos muy innovadores, creo que en ese sentido el acuerdo Mercosur-Unión Europea está, digamos, en vanguardia en el sentido de que estamos más o menos igual que todos los acuerdos que están siendo firmados hoy en día. No hay capítulos novedosos, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando estaba pensando un poco sobre cómo encarar esta charla, pensé, bueno, hablemos de los beneficios. Los beneficios hoy en día es muy difícil de poder hablar sobre ellos. En general, y en términos así, siempre todo el mundo dice, Unión Europea se va a ver, la industria automovilística europea es la gran ganadora de este acuerdo, el sector agroindustrial del Mercosur es el gran ganador de este acuerdo. Sí, pero hoy en día yo creo que los principales beneficios de este acuerdo hacen más a la interna política del Mercosur en sí. El Mercosur hace muchos años que está vigente y sin embargo no hemos conseguido avanzar en muchísimos aspectos. Todavía tenemos obstáculos técnicos al comercio, no existe la libre circulación de mercaderías 100%, puede existir en el papel, pero si vamos atrás hay un montón de papeleo y cosas que dificultan y que realmente no hacen que el Mercosur fluya de la forma que tendría que fluir. Entonces, este tipo de compromisos, el
firmar este tipo de compromisos y que estamos enfocados a hacer este tipo de cosas, nos obliga a los países del Mercosur, y hablo en este sentido para todos los países del Mercosur, nos obliga a hacer nuestros deberes de casa y dejar el Mercosur un poco más funcional de acuerdo a sus objetivos originales, porque estamos bastante lejos de eso. Al todo el aspecto legislativo y normativo dentro del Mercosur, hoy se nos agrega el contexto político. Tenemos a Bolsonaro en Brasil, que bueno, él firmó este acuerdo y por lo tanto está intentando llevarlo adelante. Ahora en Argentina, con la elección de Alberto Fernández y la vuelta de los Kirchner, no sabemos qué va a pasar, porque ellos no eran, ellos en principio no apoyan este acuerdo. Las relaciones entre Brasil y Argentina están muy tensas, pero sabemos también que ninguno puede vivirse en el otro, entonces tampoco vamos a hacer vamos a tener una visión de catástrofe en términos del Mercosur, porque no es probable que surja una cosa tan dramática, digamos, entre los dos países, porque la realidad es que un presidente puede decir otra cosa, el otro presidente puede responderle de otra forma, pero los intereses económicos son los que al final, probablemente van a terminar primando frente a las diferentes ideologías de los presidentes. Uruguay y Paraguay está creciendo mucho, Uruguay está también con cambios de gobierno. Parece que el nuevo gobierno también apoyaría este acuerdo y que esto siga adelante. Entonces, la parte buena de todo esto es, ahora entramos en un proceso de que se preparen todos los textos del acuerdo, va a venir toda una fase de traducciones, o sea que todavía tenemos 6 meses, y yo creo que 6 meses es como me parece bastante positivo. No creo que lleguemos en 6 meses a tener la traducción de todos los acuerdos, especialmente con las resistencias que tenemos a ambos lados. En Europa tenemos a Francia, que no se me terminó el tiempo, pero que tenemos a Francia que no está como muy afín, pero Francia también tuvo una respuesta intra-Europa de decir, bueno, no vamos a salir del acuerdo. La última cosa que quiero comentar es que en este sentido, y a pesar de las diferencias que podamos tener, toda la parte que es económica y comercial del acuerdo puede entrar en vigor puede entrar en vigor de forma, digamos, unilateral. Unión Europea, la parte económica y comercial tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. Todo lo que es diálogo político, cooperación, tiene que ser aprobado por cada uno de los parlamentos, por cada uno de los gobiernos, para ser implementado. Entonces, una vez que el Parlamento Europeo apruebe el acuerdo, sí, por ejemplo, en Mercosur, cada parlamento va a tener que aprobar el acuerdo, y así, si un país aprueba el acuerdo y la Unión Europea ya lo hizo, entonces puede empezar ese bilateral, digamos, a pesar de que los otros países de Mercosur no lo hayan aprobado ahí. Lo cual es una cosa buena, y es un incentivo a que cada país haga lo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcela. Y nada, les voy diciendo a los que están viendo el evento si pueden ir poniendo sus preguntas. Creo que es un buen momento para aprovechar el recurso que tenemos hoy. Entonces pueden poner sus preguntas en el chat y luego las vamos a hacer cuando acabemos con todas las presentaciones. Nuestra tercera panelista es Indira Jeffrey de iGlobal Business Consulting. Indira también es parte de Global Chamber, es específicamente directora del capítulo de Guanajuato en México. Y bueno, nos ha ayudado mucho con la expansión en México, hemos tenido mucha actividad. Y bueno, como nuestra base está en Estados Unidos, pues el tema del NAFTA y el UNCTAD es uno que tocamos todo el tiempo, solo que no lo hemos tocado en ningún evento en español. Entonces, Indira tiene mucha experiencia en lo que es comercio, en lo que es finanzas, desarrollo de negocios, y tiene su máster o su MBA de la Universidad de Thunderbird en Arizona. Indira, nuevamente, gracias por tu tiempo hoy. Sé que tienes un compromiso, nos tienes que dejar antes, pero bueno, vamos a darte tiempo. También tengo tu presentación que la voy a poner mientras hablo. Bueno, pues muchas gracias, César. Muchas gracias por invitarme y gracias a la Global Chamber por todo el apoyo que nos ofrece todo el tiempo.
Y pues también me siento muy honrada en participar en este panel de mujeres. Y pues a mí me toca la suerte de tener tan cerca a México y tan lejos, porque bueno, estoy ahorita viviendo en Arizona, pero también digo que suerte porque estoy viendo desde los dos países cómo se está desarrollando el tratado, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Como ustedes saben, el Tratado de Libre Comercio inició en 1994, eso ya hace mucho tiempo, y pues ahorita México cuenta con 14 tratados comerciales. Se los voy a mencionar rápidamente aquí con cuáles son los países que tenemos tratado: México, Colombia, con Chile, con Israel, Unión Europea. También hay un tratado con Islandia, en Uruguay, Japón, Perú, en Centroamérica hay otro tratado, Panamá, Alianza Pacífico y el TTP, que bueno, ya ha sido mencionado. Aquí el Tratado de Libre Comercio tiene pues 34 capítulos que se han revisado, pero no ha cambiado mucho. Eso se revisó nada más para hacer pues el trámite de revisar qué es lo que le faltaba al tratado, pero en mi opinión, yo pienso que las economías han cambiado demasiado desde 1994 a la fecha. Las economías, los modelos de negocios, las industrias. Las industrias, aunque siguen siendo algunas las mismas, por ejemplo, las industrias agropecuarias, las industrias de la automotriz, la industria aerodinámica, y se trataron algunos de estos sectores para que no se pudieran ser afectados unos en un país más que en otro. El acceso a mercados, lo que ellos están buscando es la preserva y mejora al acceso libre de impuestos en Estados Unidos y en México y Canadá. Uno de los beneficios que se está viendo en la nueva revisión que se hizo para el tratado que ahorita le están llamando el TEMEC, porque también le cambiaron de nombre, y en Estados Unidos le llaman el USMCA, es que, bueno, es el aumento del acceso de mercado para el sector agrícola. En el sector agrícola, bueno, estamos viendo que está habiendo una disminución en varias partes de este sector, porque, bueno, ya la tendencia es más a lo industrial. Entonces, el tratado está tratando de proteger y de dar oportunidades a este sector. También se está viendo que haya un balance en términos de sueldos en el sector automotriz. En el sector automotriz se ve que hay, pues, con respecto a salarios, una desventaja. Les voy a comentar por qué. Por ejemplo, en Estados Unidos, los salarios mínimos viene siendo para este sector de $16. Esta ha sido una de las condiciones que Estados Unidos ha impuesto para ratificar el tratado. México ya lo ratificó, Canadá también, y todavía falta Estados Unidos. Aquí yo veo que hay no problema, pero sí es algo que hay que tomarlo con seriedad, porque el salario mínimo para este sector
y vamos a decir el salario mínimo para un operador en México, y estoy hablando específicamente de la empresa General Motors, es de 6,500 pesos al mes. 6,500 pesos al mes, ya traducido en dólares al tipo de cambio de 18 pesos por dólar, son aproximadamente $3 la hora. Entonces, de $3 la hora para subir esos salarios a $16 la hora, hay una diferencia de $13. Entonces, bueno, aquí las personas, los ejecutivos en México, principalmente de gobierno que están viendo este tema, pues están un poco preocupados porque, pues, si esta es una de las condiciones que Estados Unidos está poniendo para rectificar el Tratado de Libre Comercio, está un poco difícil. Todos piensan que sí se va a ratificar, más que nada por la economía que existe entre los tres países, la dependencia económica. Los tres países importan y exportan sus artículos, los tres países son los principales importadores y exportadores entre ellos. También con referente a los automóviles, Estados Unidos está poniendo como condición que para exportar sin aranceles, el vehículo tiene que tener tiene que haber sido producido un 75% en uno de los tres países. Actualmente pues nada más se exige el 62.5%, pero sí es un poco difícil porque, como ustedes saben, las autopartes se fabrican en varios países y en ocasiones en países que no están dentro del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Ahora, también yo lo que he estado tomando en cuenta es, como les comentaba en un principio, los modelos de negocio han cambiado y tenemos nuevas industrias. Por ejemplo, yo sé que se toma en cuenta, pero no como se debe, la industria tecnológica. Ahorita los tres países, si quieres seguir adelante, César, los tres países tienen más que nada Estados Unidos está teniendo un avance muy importante en lo que es, por ejemplo, la realidad virtual, está teniendo un avance muy importante en lo que son las monedas virtuales, lo que es el Bitcoin. Entonces, ahí, César. Entonces, yo pienso que se debió de haber tomado en cuenta esos sectores. Y más que nada por cuestiones de procesos, cuestiones de políticas. Y también, bueno, se dice que el tratado puede ser ratificado por Estados Unidos a finales de este año, pero personalmente yo no lo creo, más que nada por todos los eventos políticos y económicos que se están dando actualmente en México y en Centroamérica, aunque no tiene nada que ver Centroamérica, pero siempre es, si México está involucrado, pues le afecta. Aquí el presidente Trump, él lo que quiere pues es tener una economía muy proteccionista. Entonces, pues para eso también él está dando este tipo de condiciones. Desafortunadamente, bueno, las balanzas comerciales entre los tres países no son muy equitativas porque, por ejemplo, Estados Unidos importa mucho más de lo que exporta. Si quieres seguir con la siguiente, César. Y bueno, el acceso a mercados, a los tres mercados, pues
es muy, ahorita, muy importante. Uno de los beneficios también que se está tratando de tener con la revisión que se ha dado al Tratado de Libre Comercio es que haya una disminución en los procesos aduaneros, porque como ustedes saben, por ejemplo, en México ya ha habido un avance, pero siempre hay muchos papeles burocráticos. Entonces, pues, y nada más, estoy perdiendo la voz, para comentarles, Estados Unidos depende mucho de la economía de México. Tan solo en el estado de Arizona se han producido 228,000 empleos en lo que va el tiempo del Tratado de Libre Comercio. Es muy importante, es importante que se ratifique y es importante que sigamos adelante con estas negociaciones. Bueno, por mi parte es todo. Espero que les haya interesado y estoy abierta para preguntas. Adelante, César. Muchas gracias, Indira. Te pregunto, dado que estamos enfocados en América Latina, ¿qué conoces o qué sabes de empresas de América Latina que estén usando México como empresas que no tengan un acuerdo con Estados Unidos actualmente, que estén usando México como un trampolín para beneficiarse de este tipo de acuerdos? Hay manufacturas en México provenientes, no sé, de Argentina, Brasil, Perú, que estén usando eso como un vehículo. Sí, te puedo hablar principalmente del estado de Guanajuato, que es donde yo estoy. Tenemos empresas de Alemania, muchas empresas alemanas en Guanajuato, tenemos empresas de Japón, principalmente de la industria automotriz y de la industria aeronáutica. También hay empresas de China, que ya están también llegando los chinos principalmente para las empresas del calzado. Claro. Y empresas que están también llegando de Suecia. Entonces, son empresas que, como tú dices, están ubicando en territorio mexicano y aprovechando el Tratado de Libre Comercio. Claro, muy bien. Entonces, es algo que sí es una posibilidad existente para algunos países de la región que pudieran hacer lo mismo. Sí. Perfecto, Indira. Pues te hice la pregunta antes porque sé que te tienes que ir. De todas formas, te pido pues que te quedes hasta lo más que puedas. Y pasamos entonces a la última panelista que viene siendo Hazel Guindón de Edge Design Monteverde. Hazel, estoy tratando de quitarte ya está. Pues Hazel viene a darnos una perspectiva un poco diferente, cubriendo lo que es el CAFTA, que es el acuerdo de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana, pero más desde una visión de comerciante, ¿no? De alguien que ha visto, particularmente en el sector turismo, pues que ha visto cómo estos acuerdos benefician, o por lo menos de una forma u otra han impactado la economía. Hazel, muchas gracias por tu tiempo hoy. Te doy el piso para entonces ya se nos ha ido atrasando un poco el reloj, pero si podemos en unos 8 o 10 minutos comenzar con la sesión de preguntas. Perfecto. Bueno, sí, voy a comentar desde la burbuja que es Costa Rica y más aún la burbuja que es Monteverde, ¿verdad? El CAFTA fue aprobado en Costa Rica hace alrededor de 10 años, en el 2007. Por medio de un referéndum que en realidad fue como muy controversial. 52% de la población votó a favor, 48% de la población votó en contra. Y de hecho, nuevas encuestas, bueno, una encuesta realizada por la Universidad Nacional, evidencia que en este momento sigue siendo igual de controversial en la población. Digamos, hay 44% de la población que está a favor del CAFTA y hay 44% de la población que piensa que no ha sido tan beneficioso. Lo que sí es cierto es que Costa Rica no se podía dar el lujo de no participar en el CAFTA, porque Costa Rica depende del turismo. De hecho, alrededor en este momento de 700,000 empleos, digamos, vienen directamente del turismo y 500,000 indirectamente del turismo. Y nuestros mayores visitantes vienen de los Estados Unidos. Entonces, para Costa Rica, el CAFTA fue una decisión de imagen. Y
aquí es un poco como a donde viene Monteverde, porque Monteverde es un ícono de Costa Rica. Monteverde es uno de los 5 lugares más visitados en Costa Rica. Y de hecho, Costa Rica desarrolló toda una marca país que se llama Esencial Costa Rica, que lo que intenta es bueno, recapitular los valores de Costa Rica, que es básicamente cómo se vende Costa Rica. Costa Rica se vende como un país sostenible, un país de producción local, ¿verdad? Un país de excelencia en sus servicios, de turismo y de innovación. Entonces, Monteverde, o sea, el turismo después de que se firmó el CAFTA, el turismo en Costa Rica en general ha aumentado y lo que vemos es que cada año ese número va en más aumento. Entonces, Monteverde pasó de tener alrededor de 400 visitantes al año, ahorita como 200,000 y el número va creciendo cada año. Entonces, hablando de lo que en la práctica significa esto, por una parte nos vemos grandemente beneficiados por este intercambio intercultural que aparte, si bien, o sea, si firmamos un tratado o no comercial, ya existe por el internet y por esta apertura, ¿verdad? Ya existe un intercambio cultural muy fuerte que va más allá. Por otra parte, necesitamos tomar en cuenta qué nos hace únicos, ¿verdad? Y cuál es nuestra esencia para no perdernos en esta globalización, digamos, donde hay un intercambio donde se puede perder esa esencia. Y entonces esa es una de las preguntas que tenemos localmente en Monteverde. Monteverde se fundó, de hecho, por extranjeros que llegaron, por extranjeros estadounidenses que llegaron a la zona en 1950. Y algo muy interesante que sucedió es que cuando esos extranjeros, los cuáqueros, compraron Monteverde, no sabían que Monteverde tenía el 2% de la biodiversidad mundial. Y en los 70s empezó todo un movimiento para proteger el bosque. De hecho, Monteverde tiene el terreno privado en protección de bosque más grande de Centroamérica. Esto nos permitió poner una cierta barrera natural. Tenemos, gracias al CAFTA, ¿verdad? Gracias a esas aperturas de intercambio cultural, tenemos un aumento de visitación, pero al tener también una barrera natural, nos limita el crecimiento de la zona. Es decir, el crecimiento de la zona solo se puede dar en un sector. Y esto también nos ayuda a las empresas locales y a las organizaciones sin fines de lucro a también regular un poco cómo se pueden beneficiar los locales de este intercambio sin perder su esencia. A mí me parece muy interesante lo que comentó una de las panelistas anteriores acerca de cómo el mercado ha estado cambiando en los últimos años y que va rápido y que necesitamos ser resilientes y podernos adaptar a este cambio. Entonces sabemos que necesitamos este tipo de tratados, sabemos que necesitamos este tipo de acuerdos, pero como estratega de marca, ¿cómo preparamos a las empresas locales para recibir para recibir en términos de turismo a esos visitantes y también inspirarlos, ¿verdad? Para que regresen a sus lugares implementando o con motivación de implementar sostenibilidad a donde viven también. Porque eso es, tal vez algo también que me preocupa un poco de esos tratados es lo que está sucediendo con la responsabilidad ambiental. Y la responsabilidad, cuando hablo, no es como de la culpabilidad, sino la habilidad de responder ante las necesidades ambientales que estamos teniendo. Y en Monteverde, eso es un tema muy importante, porque nosotros pasamos de tener 25 días secos al año en el 70, y ahorita tenemos más de 100 días secos que estamos registrando al año.
La última tormenta tropical fuerte que tuvo Monteverde fue en el 2017 y, y cayó 17% de la lluvia del anual en 48 horas. Es decir, la lluvia que cae en Estados Unidos anualmente cayó en Monteverde en 48 horas. Y esto impactó la comunidad porque perdimos los puentes de acceso, ¿verdad? En temporada baja, por dicha, porque entonces nos dio tiempo como comunidad para organizarnos, ¿verdad? No pudimos ni siquiera esperar que el gobierno nos ayudara porque esta tormenta tropical afectó 60% de la población. Entonces, gracias a Dios, porque Monteverde ha sido una comunidad que ha estado aislada desde que es una montaña que queda en medio de la nada, ¿verdad? Tenemos cierta autonomía, pudimos recuperar los puentes para que a la hora que llegara la temporada alta ya tuviéramos acceso a la montaña. Pero este tipo de eventos probablemente van a seguir sucediendo. Entonces, pues es parte del reto de lo que necesitamos ver cómo balancear este tipo de acuerdos. Sí, no sé si... No, sí, voy a partir desde el tema del medio ambiente, porque creo que es importante tocar esto. Entonces, le pregunto a las demás, a Magali, a Marcela y a Indira, ¿qué tanto se está tocando el tema del medio ambiente en todos estos tratados? Y aparte de tocado en lo que es el marco legal, se está haciendo, o sea, se está llevando a cabo lo que se ha acordado para proteger el ambiente. Bueno, sí, en el caso del Perú, nuestro primer gran tratado de cambio importante se dio con el tratado, firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fue el primer tratado que incluyó un capítulo ambiental y en el que a partir de ese tratado se crearon nuevas instituciones con independencia, con autonomía, entre lo que significa el fomento, como el Ministerio del Ambiente, y la fiscalización independiente para tener un ente regulador que controlara los efectos cuando no se estuvieran haciendo, digamos, siguiendo las reglas, ¿no? Este tratado del Acuerdo Transpacífico tiene también un capítulo dedicado al ambiente, y en el caso nuestro, al igual que Costa Rica, nosotros también somos, y México también lo es, Brasil también lo es, somos un país mega diverso, es decir, tenemos 18 de las 21 zonas que se conocen, zonas de vida que se conocen en el planeta. Entonces, tenemos gran parte de la Amazonía y tenemos un problema latente en el Perú que significa la minería informal o la minería ilegal, que ha acabado con millones de hectáreas de bosques, y que si tú no tomas conciencia de lo que significa, y teniendo un territorio tan vasto como el que tenemos en el Perú, no somos capaces de vigilar nuestra propia riqueza. Y entonces los tratados de libre comercio, de alguna manera, como dijo ya alguna de mis compañeras en esta participación, es que los tratados de libre comercio tienen la ventaja de que te ordenan un poco la agenda. Es un compromiso que tú firmas con países más avanzados o igual de avanzados que tú, y lo que te tratas es de hacer tu agenda interna. A mi modo de ver, y en el caso creo que muchas ya lo han mencionado, esa tarea, esa agenda interna de cambios regulatorios, es decir, tenemos una cantidad de leyes que no nos sirven para nada, porque no se han revisado, porque se exceden lo que es la regulación al sector privado. Sin embargo, hay otras que ni siquiera las miramos. Entonces, de esto se trata, de un poco organizar la agenda interna para llevar a cabo acciones que nos lleven de alguna manera a preservar este ambiente. Nosotros estamos convencidos de que crecimiento sí, pero crecimiento sostenible. En primer lugar, tu primera obligación es con el ser humano y en segundo lugar con el ambiente. Entonces, ambos creo que el día de hoy se pueden compatibilizar. Bueno, yo un poco el comentario, viviendo en Brasil y la proyección que Brasil ha tenido en este último tiempo por toda la cuestión de la deforestación en la Amazonia, y etcétera, me parece que es importante destacar
que los acuerdos comerciales, y como lo dije, hay un capítulo referido al medio ambiente en el acuerdo, pero no exige más de lo que ya está. Probablemente las exigencias en términos de cuidado al medio ambiente y demás van a venir más, si no son por estándares privados, vendrán en otro formato, normalmente no se ven, pero creo que es importante que entendamos, cuando yo dije, bueno, el gran ganador en el Mercosur, Unión Europea, en el lado Mercosur, es el sector agroexportador, y lo es. Mercosur es un gran productor de alimentos a nivel de los 4 países. Pero creo que es importante, por ejemplo, saber que Brasil, dedicado a la explotación agrícola, es un 8% de la totalidad del territorio. Entonces, y eso me parece un dato muy importante, porque cuando hablamos así, decimos, ay, Brasil va a exportar más, porque va a exportar más carne, porque ahora tiene más acceso a la Unión Europea, entonces van a deforestar más la Amazonia. No es tan así. Los niveles de productividad en producción de productos agrícolas en el Mercosur son muy altos, son excelentes. Tenemos niveles de productividad excelentes en términos agrícolas. Lo que no teníamos hasta ahora era acceso. Entonces, no necesariamente un mayor acceso va a representar que el sector agroexportador brasilero tenga que salir a deforestar la Amazonia, como se piensa, porque en realidad hoy en día ellos solamente plantan 8% del territorio en Brasil. Entonces, la historia en Uruguay es una historia diferente. Argentina tiene sí algunos lugares en donde sí hay que tener también cuidado con el tema de la deforestación, etcétera. Pero bueno, los 4 países tenemos un poco un contexto diferente, pero me parecía relevante hacer esta mención porque creo que se ha destruido mucho la imagen de Brasil en este sentido a nivel mundial, la prensa además. Hay mucha desinformación adentro del país, y toda esta campaña, digamos, de contra el agronegocio y demás, que también se vive aquí dentro, creo que termina perjudicando al país también a nivel internacional en cosas que se genera como un poco de desinformación. Solamente eso. Muchas gracias, Marcela. Entonces voy a tocar una o dos preguntas más que tenemos aquí. Juan del Real, miembro de Colombia, nos pregunta, ¿creen que haya una tendencia a que las grandes potencias, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, se enfocaran más en tratados de libre comercio bilaterales en vez de acuerdos multilaterales? Y no sé, si comenzamos con Magali también. Sí, el problema es que yo tengo una intermitencia en la conexión y no entendí la pregunta. Discúlpame. Disculpa, Si me la puedes más bien lo que estaba preguntando es si las grandes potencias como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, estarían ahora enfocándose más en acuerdos bilaterales en lugar de acuerdos multilaterales. Bueno, lo que ha pasado desde que vino un gobernante en un país muy grande al norte del mundo, el esquema proteccionista un poco que regresó al mundo. Hasta su participación, hasta su llegada en el gobierno de Estados Unidos, lo que había en el mundo más bien era una tendencia distinta, es decir, a lo que se llaman los mega acuerdos o mega regionales, acuerdos de libre comercio mega regionales, ¿no? Los mega regional trade agreements, que significan, como en el caso del Acuerdo Transpacífico, o lo que era el Acuerdo del Transatlántico, que era Estados Unidos con la Unión Europea, más bien trataba de buscar extender los beneficios, dado que, como se ha mencionado, las relaciones comerciales ya no son bilaterales, sino que engloban a una serie de países, de ir justamente a estos acuerdos que exceden una región. Cuando vino Trump se congeló todo, es decir, Estados Unidos, como la economía número 1 del mundo, decide ya no participar en estos 2 acuerdos de importancia para el mundo, que eran el TPP y el TTIP, y luego hay un cambio radical. Entonces luego vienen lo que todos conocemos, las tensiones comerciales, ¿no? la imposición de aranceles a China, y luego el comercio se paraliza, y ya hemos visto, después de haber estado creciendo a tasas imprecedentes hasta el año 2018, en donde esta tasa iba en incremento, tenemos una bajada, hasta el 2017,
En el 2018 ya tenemos una bajada de haber crecido a 4.6 el comercio, bajamos un punto a 3.7, probablemente continuemos bajando en el 2019 y esperemos que en el 2020 se estabilice esta tasa de crecimiento del comercio, porque sí es un elemento crucial para el crecimiento de las economías. Entonces, lo que vemos es, en este momento hay una necesidad de una conversación a nivel bilateral, dado que las dos grandes potencias del mundo están enfrentando estas tensiones comerciales. Lo lógico es esperar que se resuelvan estos problemas, y luego también tenemos el tema de la renegociación de este NAFTA, o este NAFTA distinto, con una visión distinta de Estados Unidos, que probablemente ha centrado el foco, diría yo, a nivel temporal. Luego, pasada esta turbulencia en el camino, esperamos que volvamos a lo que significa las negociaciones mega regionales, y de alguna manera también que la Organización Mundial del Comercio, ¿no?, vuelva a tener esta importancia que había habido teniendo a lo largo de los años, después del quiebre de algunas negociaciones, específicamente para tratar el tema de los subsidios agrícolas. Muy bien. Marcela, ¿qué crees entonces de la pregunta? Bueno, yo siempre fui una defensora del multilateralismo. Creo que es en donde realmente los beneficios se ven mejor. Hoy, por una cuestión de practicidad, lo que tenemos son los acuerdos bilaterales, lo que no significa que sean mejores. Y si bien la guerra comercial Estados Unidos y China representa un impedimento y también es un incentivo a que existan este tipo de acuerdos, porque los países van buscando aliados en otro lado, porque saben que se viene esta fase de proteccionismo y demás. Pero no nos tenemos que olvidar que hace muchos años que estamos negociando Doha, y que si las negociaciones a nivel multilateral no avanzaron, y hoy estamos en una dinámica mucho más bilateral, no es únicamente por Estados Unidos y China. O sea, China siempre, en Doha, siempre hizo prevalecer bastante el hecho de que ellos habían negociado su acceso a la OMC hace muy poco tiempo, habían realizado esfuerzos a nivel del comercio muy grandes, y que entonces no podían ser. Pero bueno, después hay otros países, y cada uno, en una defensa totalmente legítima de sus intereses, hicieron con que las negociaciones estuvieran paralizadas, y fueron 5 años o más de discusiones de los mismos temas y que no se avanzaba en absolutamente nada. Salió ahora una cuestión en la última reunión, una cuestión de facilitación de comercio, que es muy importante, pero bueno, es difícil de ver los resultados, y cuando es difícil ver los resultados, es difícil, digamos, hacer una defensa más fuerte sobre los beneficios del multilateralismo. Creo que hoy es lo que tenemos, y creo que sí, que la tendencia un poco es a que ahora los acuerdos se hagan a nivel bilateral. Sería importante que en algún momento volvamos al multilateralismo, porque si no la cosa va a quedar bastante desorganizada, digamos. Sí. Hazel, viniendo de un país pequeño relativamente como Costa Rica, ¿crees que esa es la tendencia? ¿O ha hecho Costa Rica algún tratado bilateral, o ha preferido mantenerse en estos acuerdos que son más regionales? Bueno, la verdad tengo que ser muy honesta, no estoy muy segura acerca de cuáles son los tratados en ese aspecto, digamos, si ha hecho tratados nuevos bilaterales recientemente. Sí veo, digamos, pienso que Costa Rica en ese aspecto se mueve como un poquito ahí a los márgenes, digamos, se mantiene neutro, y como que Costa Rica como que, no presencia, no es una economía competente en este aspecto, digamos, más bien está viendo cómo hace para no quedar por fuera en estos acuerdos, ¿verdad? Para ser incluido, ¿verdad? Porque verdaderamente, por ser un país pequeño con poca población, y, ¿verdad? No tenemos como mucha posibilidad de crecimiento económico si no nos montamos en los tratados que hay, digamos. Sí, más bien se dejan llevar por la tendencia, ¿no? Por lo que queda para el país, en cuanto a lo que pues, los grandes potencias estén tomando decisiones. Muy bien. ¿Puedo? Sí, Quería agregar vale. algo, César, ¿puedo? Claro que sí.
Mira, a mí me parece genial la intervención de Hazel, porque efectivamente en el caso del Perú, la firma de los tratados de libre comercio también nos ha permitido el posicionamiento a nivel mundial del turismo. Siendo un país tan diverso como el Perú, donde tienes desde tradición, cultura milenaria, los incas, tienes biodiversidad, tienes deportes de aventura, tienes el día de hoy un nuevo turismo que está creciendo, que es el turismo gastronómico, y eso, si tú ves, es como las dos caras de la misma moneda. Por un lado tienes un país productor de alimentos y por otro lado tienes un país que está luchando por posicionarse también como una herramienta de crecimiento al turismo, que es la especialidad de turismo gastronómico. Entonces, hay que mencionar también que los tratados de libre comercio te abren esa puerta. ¿Por qué? Porque hay un capítulo en estos tratados de libre comercio, lo tiene la Alianza del Pacífico y lo tiene el CPTPP, que es la entrada temporal de personas, de jóvenes que quieren explorar, por ejemplo, cocineros vietnamitas, cocineros malayos, ¿no? Que nos pueden venir a traer o de Singapur y esta experiencia también la tenemos. Entonces, están facilitando las visas de negocios, extendiéndolas de 6 a 1 año, por ejemplo, para que estas personas puedan estar inmersas en otra cultura, aprender y luego ir a sus países y aplicar estos conocimientos. Lo que finalmente, si te das cuenta, es una puerta, porque si un cocinero peruano va a Vietnam, por ejemplo, o va a Singapur, va a crear esa necesidad de la demanda de ese nuevo producto que es el ají o el pimiento piquillo o el limón, y va a nacer así ese intercambio comercial. Sí. Genial. Gracias, gracias por agregar, Magali. Efectivamente, muchas gracias, Magali. Entonces, ya estamos pues ya pasamos de la hora, pero no quiero cerrar el evento sin decir la última pregunta, una sola pregunta que se quedó pendiente de Juliana, que viene de Lima. Dice, ¿cómo ven la posibilidad de fortalecer el comercio de las pymes, ¿no? De las pequeñas y medianas empresas de América Latina entre países vecinos? Más bien tomando en cuenta que quizás una pequeña empresa se le hace muy difícil, suponiendo está en Perú, se hace muy difícil pues comenzar a exportar directamente a lo que es Estados Unidos o Canadá, porque son mercados muy grandes, ¿no? ¿Cómo se está en la posibilidad de fortalecer a través de estos tratados quizás que empieza a exportar primero a Chile o a Ecuador, o en el caso de Costa Rica, pues que sea a Panamá o a Nicaragua? ¿Cómo estos tratados ayudan a estas pymes que puedan hacer esta transición a exportación eventualmente? Bueno, en el caso del Perú, lo que yo me atrevería a decir es que en primer lugar, solo en el mundo de hoy no llegas a ningún lado. Tienes que buscar asociarte o buscar información en dónde, primero en las organizaciones o asociaciones de exportadores o de productores o de MIPES que puedan existir en cada uno de los países de América Latina, ¿no? Entonces primero hay que tratar de ver y buscar qué cosa está haciendo la competencia, tu vecino, ¿no? El de la organización. Segundo, tienes que acudir al gobierno. El gobierno tiene distintas autoridades que están trabajando con el mercado de pymes. En el caso del Perú está el Ministerio de la Producción, está MINCETUR, que es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y está también la Agencia de Promoción de Exportaciones. Ellos unidos con la Asociación de Productores o de Exportadores son un elemento valiosísimo que tiene instrumentos ya preparados, hechos a la medida. Por ejemplo, en el caso del Perú existe la ruta exportadora que acompaña al pequeño durante 6 a 9 meses y se van graduando, y de esa manera no solamente accedes a instrumentos que te posibilitan el crecimiento, accedes a un networking, tienes también la posibilidad de entrar en contacto con bancos o empresas que financian tus actividades, y creo que esta es una necesaria, es una escalera necesaria a la que las pymes deben llegar a ser. Por último, si digamos alguna pyme está posibilitada ya o tiene las suficientes espaldas financieras para poder hacerlo, están los contactos a nivel internacionales, como por ejemplo Global Chamber, ¿no? O instituciones a nivel mundial que te pueden llegar a conectarte con tus clientes y ver las necesidades de oferta que existen en el mundo.
bueno, un poquito agregando otro aspecto, toda la cuestión del comercio electrónico, son cuestiones que se están discutiendo y por eso ahí vuelvo yo con mi defensa del multilateralismo. En la última reunión en Buenos Aires de la OMC fue discutido toda la cuestión de comercio electrónico, protección de datos y demás, y esas son cosas que esos son ámbitos que van abriendo ámbitos de discusión en los cuales las cosas se pueden ir resolviendo y así posibilitar que empresas pequeñas puedan estar exportando a través de un comercio electrónico, a través de una computadora, la persona está en otro país y compra, y esto es un caso muy claro para pymes o micropymes o microempresas, y que ellas puedan así acceder a otros mercados. Hoy en día las plataformas, son muchas las plataformas en las que uno puede proponer su producto y tener una visibilidad a nivel mundial. Ahí, una vez que se realiza esa venta, digamos, entran ya las otras cuestiones de facilitación del comercio, etcétera, porque va a ser en el correo, que probablemente va a llegar un paquetito que salió de Uruguay y llega a Suiza, no sé. Pero sin duda que esas son áreas del comercio y en lo que estamos discutiendo hoy en día que sin duda van a facilitar y mejorar mucho la proyección de las pequeñas empresas. Muy bien. Hazel, en el tema, tú pues estás un poco más enfocado en lo que es turismo. ¿Hay alguna forma o alguna cooperación entre empresas de Costa Rica que estén quizás haciendo acuerdos con Panamá o con países de la región para que el flujo de turismo en la zona sea mayor? Sí, bueno, en realidad, y también como comentando un poco acerca de las pymes, digamos, en Costa Rica una plataforma elemental ha sido la Cámara de Turismo, ¿verdad? Que ha sido de la que más se ha beneficiado con esta apertura de comercio. Entonces, la Cámara de Turismo ha trabajado en iniciativas para capacitar a las pymes y para mejorar, como darle como un aspecto profesional a su producto. Entonces, específicamente en Monteverde tenemos una población de artesanas muy fuerte. Entonces, algo que, bueno, en realidad que terminó de suceder no hace mucho, durante este año, fue que la Cámara de Turismo vino a trabajar con pymes locales, especialmente mujeres, para asegurarse que su producto pasara de un producto artesanal a un producto más acabado, ¿verdad? Y aquí es donde la estrategia de marca también como que en lo que yo hago, digamos, porque también yo me considero como un poco una pyme, ¿verdad? También tiene como lugar que es que se hablaba antes acerca de la apertura del mercado, ¿verdad? Lo que también permite que las pymes no tengan que sentirse tan presionadas a la hora de competir, ¿verdad? Que puedan, porque como hay una apertura de mercado, entonces hay diferentes personas que pueden conseguir su producto en diferentes lugares y no existe esa presión que antes existía un poco más. Y parte de lo que hago como estrategia de marca es que a pesar de eso, las pymes siento que a veces tienen esa presión de que todavía sienten que necesitan competir con precio, ¿verdad? Y es como hacer ese shift mental. No, mira, tenemos una apertura a un mercado más grande. Usted no necesita competir por precio necesariamente, sino por lo que usted lo hace especial. Entonces, sí. Y con respecto a los acuerdos de turismo, verdaderamente Costa Rica se ha preocupado más en cómo hace para crear la imagen, o sea, de que sea un ambiente seguro para atraer ese tipo de turismo. Entonces, sí se ha hecho todo un trabajo, pero en realidad durante los últimos años no ha hecho falta hacer ese tipo de acuerdos así como para recibir más cantidad de personas. Y más bien estamos viendo cómo regular la inversión extranjera que quiere venir y quedarse y comprar y, ¿verdad? Quedarse en Costa Rica, que es todo un tema también. Muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo a todas, a Magali, a Marcela, a Hazel y a Indira, que tuvo que salir antes por un compromiso familiar. Les agradezco muchísimo, creo que ha sido una excelente información. Vamos a estar
dando un seguimiento, se va a redactar un blog en base a este evento. Vamos a publicar también pues, la grabación del video. Creo que va a ser de mucha utilidad para nuestros miembros. Así que nuevamente muchas gracias a las cuatro y les trae a todos tanto ustedes como a los que están viendo el evento, les estaremos pasando sobre los próximos eventos que vamos a tener, tanto en español como en inglés de Global Chamber, para ver si podemos seguir teniendo su apoyo. Así que muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos.